Muy buenas tardes, un sábado más transmitiendo desde www.radio@.com. Acordate que arroba es la palabra entera, radio @arroba.com. El programa se llama Silogismo Contrafáctico, conduce José Luis Galante, y en esta segunda etapa se sumaron a la producción del programa Raúl Isman y Leandro Isman. Quiero arrancar el programa con un breve comentario económico. Vale. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un Ministerio de Industria que en este momento no tiene ministro de Industria, hace no sé cuánto tiempo no tiene ministro de Industria. Un poco de sinceridad porque que haya un ministro de Industria en la provincia o en la nación, un ministro de Industria, es lo mismo que haya un secretario de Derechos Humanos. No sabe qué hacer en un gobierno cuyo objetivo es desindustrializar al país y que no tiene nada que ver con cualquier consideración seria sobre los derechos humanos. Exactamente. Entonces, el chiste es que mandaron al partido de San Martín, mandaron gente del Ministerio de Industria para hacer un trabajo, un relevamiento de las empresas industriales de San Martín para ver cuáles son competitivas y cuáles no, para estudiar la competitividad de las empresas industriales radicadas en el partido de San Martín. Les hicieron fueron entrevistas, visitaron las plantas, ¿verdad? Hicieron la matriz FODA, ¿no? La famosa matriz FODA de fortalezas, debilidades, etcétera. Y conclusión, llegaron a que más de 100 empresas, o sea, el 100% de las empresas que entrevistaron en el partido de San Martín, no son competitivas. Entonces, ¿qué van a hacer? Recomendarles, como hizo un funcionario de la ANMAT, que importen en vez de producir. Seguramente. Les van a dar un subsidio para que paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores que tienen, que los echen, los que tengan que echar, y que se reconviertan en empresas importadoras, o lo que ellos quieran. Yo repito siempre, por cada persona que pierde el trabajo en una fábrica, 2 personas más pierden el trabajo en el sector de servicios. Acaba de llegar nuestro invitado, te rogamos que te sientes acá. Gabriel Sibinian, profesor de Historia. Exactamente. Presentaste vos muy breve tu currículum y después pasamos a un comentario de Raúl. Breve, y después arrancamos con la entrevista. Bueno, buenas tardes. Sí, como me presentó Raúl, a quien agradezco desde ya la invitación, Gabriel Sibinian, de Corrijo, profesor licenciado en Sociología, lo único. Yo pensé que eras de Historia. No, de Sociología de la UBA. Bueno, actualmente trabajando también en el profesorado conjuntamente con Raúl, Alfredo Palacio, de Historia y Geografía. En la barriada de Barracas. Exacto, en Suárez 1301. Limitando apenas con la Boca, y desde donde se ve el templo llamado también La Bombonera. Bueno, ya empezamos con a no coincidir con Raúl, pero bueno. No hay por qué coincidir. Bueno, a una cuadra, por suerte, del lado de Barracas. Y después, en la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said, de Filosofía y Letras de la UBA, también colaborando desde su creación en el año 2009. El comentario de Raúl, político. Sí, esta semana, creo que fue el día lunes, fue asesinado el embajador ruso en Turquía. Me olvidé de traer el nombre. ¿Te acordás de Karlov? Esos rusos que tienen nombres extraños, ¿viste? Ponen a juego mi escasa memoria superviviente después de tantos años. Creo que actualiza el crimen. Uno no puede saber con el rigor de las pruebas jurídicas, pero sí puede hacer conjeturas políticas. Ese asesinato actualiza algo que estuvimos hablando hace un mes, el hecho que se estaría produciendo una reversión en las alianzas, y Turquía está jugando junto con Moscú y junto con Teherán, con lo cual Turquía, que era un país portaaviones de la OTAN, dejaría de estar bajo la influencia de los Estados Unidos, con lo cual se debilita
la influencia de los Estados Unidos en la llamada Gran Isla, en Eurasia, con lo cual es un paso más en pro de, o con perdón de la palabra dicho, en pro, un firme paso más en la debilidad de los Estados Unidos como potencia mundial. ¿Vos qué opinás de ese comentario? Sí, yo creo, estoy de acuerdo, Raúl. Digamos que son algunos datos efectivamente ciertos y hay que ver hacia dónde progresa todo esto, pero sí, tal cual. Un dato, si se quiere, menor en la gran, digamos, en el gran escenario internacional, pero por ejemplo Turquía acaba de inaugurar vuelos directos a través de su línea aérea con La Habana y con Caracas, digamos, en función de estos realineamientos. Esto es bastante novedoso para nosotros, pero también abona en ese sentido. Pero es cierto que hay un realineamiento en esa zona y yo también lo leo en función de lo que vos decís, pese a que es algo muy reciente y que no hay análisis tan pormenorizados al respecto, pero sí coincido que habría un viraje de Turquía. De hecho estuvieron esta semana los cancilleres, los ministros de defensa reunidos en Moscú, tanto de Irán como de Rusia como de Turquía, y abre un nuevo panorama, creo, de estabilidad en la región, particularmente en Siria, y creo que ese atentado venía justamente a desestabilizar este proceso que aparentemente, y ojalá que se pueda consolidar, va a traer, justamente decía, estabilidad a la región, ¿no? Lástima que no habla español. ¿Te acordás cuando trajiste al armenio residente en Turquía al Palacio? Sería bueno poder entrevistarlo por vía Skype, pero no nos animamos a traer un traductor de armenio ni de turco. Lástima que esa persona, que parecía ser muy conocedora, no habla español. Indudablemente que el crimen muestra, por lo menos en un análisis político, vuelvo a reiterar que no puedo asumir posiciones que tienen que ver con la fortaleza jurídica de las pruebas. Desde el punto de vista político muestra la clara mano del imperialismo norteamericano en una provocación que busca desestabilizar al gobierno de Erdogan, que dio esa reversión de las alianzas y va en el camino de la continuidad del golpe de Estado que ocurrió en junio, o esa algarada de golpe de Estado que hubo en junio, que permitió poner a la luz esa contradicción. Yo voy a citar dos autores que tienen posiciones opuestas. Pepe Escobar, que es un español residente, creo que en un país de Asia, es el que creó la tesis, por lo menos yo fue el primero que leí, que creó la tesis de que hubo un cambio en las alianzas y que eso explica el golpe. Y por otro lado, un investigador muy renombrado, Thierry Meisen, que dice lo contrario, que Erdogan sigue estando profundamente aliado con los Estados Unidos. Claro, hay ambigüedad, por eso uno decía, viste, uno no se atreve, uno piensa que el proceso va a ir en esa dirección, pero claramente hay ambigüedades, porque claramente Turquía en todos estos años, y se demostró con las vinculaciones con el Estado Islámico, su frontera absolutamente lábil hacia Siria, la entrada, digamos, de estos grupos mercenarios financiados desde Occidente, pasaron en gran parte de Turquía, también desde Irak. Entonces, claro que ha jugado históricamente, además desde ya la conformación, en el marco de la Guerra Fría ni hablar, desde la conformación de la Unión Soviética, siempre, como vos decías, ha sido un portaaviones de la OTAN frente al coloso ruso en su formato, si se quiere, en soviético. En su momento anterior soviético. Claro, soviético y actualmente, o sea, esa es lo que ha ocurrido en las últimas décadas, en el último siglo largo. Pero es cierto que hay algunos indicios que a uno le hacen pensar que puede llegar a estar habiendo un viraje en las alianzas, y este tipo de atentados terroristas claramente se podrían leer en esa clave, ¿no? Bien, hoy el día es muy caluroso, entonces nosotros no queremos trabajar tanto, lo vamos a hacer trabajar a Gabriel después del corte, que viene ahora con un tema. Todos los temas de hoy están dedicados a la Navidad. Después del corte nos vamos a... ¿Puedo dejar un par de cosas decir. Después del corte, en la primera parte de la entrevista, Gabriel va a hablar de la situación en Armenia. Es un país al cual se siente muy ligado, porque su apellido indica que sus raíces son armenias, y también por la referencia que hizo a la cátedra que integra. Otro pueblo también genocidado, el pueblo palestino, va a ser parte de la temática de la segunda parte de la entrevista a él. Habla de Palestina. Entonces, en la noche previa a Navidad, la fiesta de la paz y el amor, nosotros vamos a hablar de los pueblos genocidados, porque no puede haber paz sin memoria y sin justicia.
Te puedo hacer una pregunta y te la dejo para después del tema musical. El asesino de Karlov era un policía. ¿Qué papel tuvo la policía turca en un intento de levantamiento contra Erdogan hace unos meses o hace un par de años? No, ya perdí la data del tiempo. Y si eso, el acto de que el asesino haya sido un policía, nos puede indicar qué está pasando debajo de la superficie. Claramente.